Bueno chicos, aquí estamos otra vez para seguir trabajando, en este caso continuando con la unidad 4, pueblos y ciudades, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a abordar en el estudio de hoy? Vamos a abordar la estructura urbana y la morfología de la ciudad. Estos contenidos van a ser interesantes porque los voy a poder aplicar luego al proyecto de trabajo sobre Úbeda que estamos llevando a cabo. ¿Qué es la estructura urbana de una ciudad? Pues la estructura urbana de la ciudad no es otra cosa que la organización interna de la ciudad en función de las actividades que desempeña, es decir, en los usos que en cada área tiene la ciudad. Vamos a distinguir, por ejemplo, el casco histórico, que no es otra cosa que el espacio en el que se aglutinan los principales edificios con valor histórico, artístico y patrimonial. En definitiva, abarca tanto la ciudad antigua, anterior a la revolución industrial del siglo XIX, como los edificios del siglo XIX que tengan valor artístico. El centro urbano es el área donde se concentran las principales actividades terciarias y de servicio a la población. El centro de negocios no es otra cosa que el centro financiero de la ciudad, sede de las principales empresas, toma de decisiones de las mismas. Hay residenciales en las que vive gran cantidad de población, pueden ser en forma de polígonos residenciales, con bloques, o bien en barrios de viviendas unifamiliares. Y luego en algunas ciudades aparecen las áreas de infravivienda. Son áreas parecidas o con características propias del chabolismo y que acogen a población en condición marginal, autoconstruida, normalmente de carácter ilegal. Las áreas verdes son espacios libres de construcción y que son pulmones de la ciudad. Aparecen parques tanto internos como periurbanos y también bulevares. Y luego las áreas recreativas de ocio o de comercio, como los centros comerciales, los estadios, los teatros, los cines, etc. Aquí os traigo el plano de la estructura urbana de Úbeda y lo vamos a ver ahora en detalle. Fijaros la diferencia de espacio en función de los usos, para poder comprobar cuál es la estructura de Úbeda. Todo lo que veis en azul no es otra cosa que las áreas residenciales. En gris tenéis las áreas industriales. En amarillo, la zona de equipamiento, como por ejemplo colegios, institutos o centros sanitarios. En verde, los espacios libres como este, el Parque Norte tan famoso de Úbeda. En naranja aparecen los usos terciarios, los espacios con uso terciario. Y por último, los edificios protegidos dentro del catálogo de patrimonio histórico-artístico. ¿Vale? Todo esto, los que aparecen en morado. Si os dais cuenta, esta es la estructura urbana. La mayor parte de uso del suelo es residencial. En cuanto a la morfología, no es otra cosa que el aspecto externo que presenta la ciudad. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues en el plano. Hay tres tipos de planos principales: el radiocéntrico, el irregular y el ortogonal. Vamos a ver sus características. El plano radiocéntrico, un ejemplo, el de Vitoria. ¿Qué características presenta? Pues aparece un espacio central principal, que suele ser o bien una plaza o un edificio importante, como una iglesia, o el ayuntamiento o un castillo. A partir de este espacio se desarrollan calles radiales que conectan la ciudad con el entorno circundante. Y después de esas calles radiales se desarrollan unas calles concéntricas, circulares, que permiten conectar un extremo de la ciudad con otro sin la necesidad de atravesar el centro histórico, que suele tener problemas de congestión. Ahí tenéis una imagen por satélite de la ciudad de Vitoria y otro ejemplo sería el de la ciudad de París. Plano irregular. Plano irregular es aquel que se caracteriza por calles estrechas e irregulares, como las que veis aquí. Fijaros, no tienen ningún orden. No existe planificación urbana, sino que es un crecimiento orgánico, natural, anárquico. Callejones sin salida. Y es propio de ciudades medievales, tanto musulmanas como cristianas. También se adapta a la topografía, es decir, que se adapta al terreno. Ejemplos, como el de la ciudad de Córdoba o la propia ciudad de Toledo. Y el plano ortogonal. El principal ejemplo es el ensanche del siglo XIX, que ya hemos estudiado. El ensanche de Barcelona fue ideado por Ildefonso Cerdá en 1859. Y sus características son calles rectas que se cortan perpendicularmente en ángulo recto, manzanas regulares o bien cuadradas o bien rectangulares, vías amplias para la comunicación, y se usó tanto en la Roma y la Grecia antigua como en las ciudades iberoamericanas coloniales y también en los ensanches del siglo XIX. En los ensanches se complementan con estas diagonales, que conectan un lado y otro. Gracias.